Segunda de Corintios, capítulo 9. ¿Cuánto lo tiene? Y vamos a leer del verso 1 y el verso 2, el capítulo 9 de Segunda de Corintios. Dice la palabra del Señor: cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra ¿qué? Buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Bueno, vamos a sentarnos y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos abra el entendimiento, que nos dé la capacidad de entender y comprender lo que Dios nos quiere ministrar a través de su bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús, coloco mi vida, coloco mis pensamientos, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo en mí y en todos los que estamos acá. Coloco delante de ti, Padre amado, este entorno, Dios del cielo. Coloco las vidas que habitan alrededor de este lugar. Y pido también por ellos también, oh Dios, para que si alguna palabra llega a sus oídos, también sea ellos ministrados. No solamente los que estamos acá, sino a todos aquellos donde este mensaje, Dios, esté llegando, Dios amado. Te rogamos y te imploramos para que tú te sigas manifestando, que tú quites todo velo, quites todo entenebrecimiento y toda incapacidad que haya dentro de nosotros para comprender y entender tu palabra. Tu palabra dice que es necesario del Espíritu de Dios, porque solamente los que son, Señor, entendidos en tu palabra, es fruto, Señor, de la manifestación tuya, porque el hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu, porque dice tu palabra que para él son locuras, Señor, y no las puede entender y comprender, porque se necesita comprenderlas espiritualmente. Te pido que abras el entendimiento en esta hora y que nos des el poder para ser entendidos, para tu gloria y tu alabanza, en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Amén y amén. Bueno, vamos hoy a continuar acerca de lo que tiene que ver las promesas bajo ¿qué? Bajo condiciones, pero vamos a enfocarnos hoy en algo a lo que estamos estudiando que tiene que ver la limpieza del alma. Ya hemos mirado que la limpieza del alma tiene que ver en algunas razones, en particular, como lo que es la mente, los pensamientos, como lo que estudiamos 2 domingos, que es las emociones, y también los sentimientos. Pero hoy vamos a entrar a mirar, a tocar el tema de lo que tiene que ver con la voluntad. La voluntad. Cuando miramos, sabemos que el hombre es tripartito. Por Primera Tesalonicenses nos habla de que en el hombre posee, Dios le dio un espíritu, un alma y un cuerpo. Y vemos que Dios está obrando en estas 3 áreas, empezando por el espíritu. Luego vemos según Primera Tesalonicenses 5:23, luego entra a obrar en el alma y dice que para que seamos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No se puede llegar a esa condición de ser una persona irreprensible, sin tacha, sin señalamiento, al menos que Dios haya obrado en él, tanto en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Porque según la palabra vemos allá que cuando Dios obra o la intervención divina en estas 3 áreas lleva un resultado. Y el resultado es que allá 1 Tesalonicenses 5:23 dice que el hombre va a ser un hombre irreprensible, preparado para toda buena obra. O sea que no podemos llegar a ser personas irreprensibles o sin tacha o sin señalamiento, al menos que Dios haya trabajado en mí en estas 3 áreas: en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Yo no puedo llegar a ser esa persona intachable que no tiene alguien en el que no pueden encontrar motivo alguno en el que quizás me señalen o me acusen por alguna conducta indecente en mí
si yo no tengo una santificación en estas ¿qué? En estas tres áreas. Mientras que yo carezca de esa santificación, en usted se van a ver circunstancias o en mí que van a desacreditar quizás la obra de Dios o la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque solamente el Señor dice que una persona puede llegar a ser irreprensible, sin señalamiento, sin tacha, si Dios lo ha santificado por completo. Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ya hemos mirado lo que tiene que ver con el espíritu. ¿Cuál es la santificación que tiene que ver con el espíritu? Pero Pablo también dijo que esto es determinante para que se sigan manifestando las promesas de Dios y se mantengan con cada uno de nosotros. Pablo dice en 2 Corintios 7:1 que las promesas de Dios se mantienen. Por eso dice, al menos que nosotros nos limpiemos de toda contaminación. Eso indica que nosotros también tenemos que asumir un compromiso con esa limpieza de tanto del espíritu, tanto del alma y del cuerpo. Tenemos que involucrarnos en ella. Tiene que haber una participación también de nosotros para lograr esa limpieza. Y consiguiendo esa limpieza, dice el apóstol Pablo, podamos ser partícipes de esas ¿qué? Promesas. Por eso dice, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. ¿Para qué? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, para que podamos alcanzar esas ¿qué? Por cuanto tenemos esas promesas. Ahora, esas promesas ya hemos visto que tiene que ver con la paternidad de Dios, con nuestra condición como hijo, como que seamos reconocidos también como pueblo de Dios y que también seamos ese pueblo donde Dios quiere manifestar sus obras y quiere manifestar todo lo que Él quiere revelar a los hombres, pero a través de cada uno de nosotros. Pero eso no se puede dar al menos que yo esté involucrado en esta santificación, en esta pureza. ¿Cuáles purezas? La que tiene que ver con el ¿qué? Con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. Ahora, en la parte del alma ya miramos la importancia que tiene que ver con la mente. Pero también algo importante tiene que ver con las emociones y los sentimientos. Y luego vamos a mirar lo que tiene que ver con la voluntad. ¿La qué? La voluntad. Ahora, Pablo reconoce en 2 Corintios en el capítulo 9 que a cada hombre Dios le ha dado una voluntad. Y dice en el verso 2, leo conmigo nuevamente, pues conozco vuestra ¿qué? Buena voluntad. ¿Eso qué indica? Que si hay buenas voluntades, también pueden haber malas voluntades. Ahora, una mala voluntad es una voluntad que carece ¿de qué carece? De limpieza. Una voluntad mala es una persona que carece de una limpieza. Ahora, ya sea en su espíritu, el que practica hechicería, brujería, idolatría, ya esa persona, lo más seguro es que su voluntad va a ser ¿cómo? Mala. La persona que tiene problemas con la rebelión, que tiene problemas en su contaminación del espíritu, la rebeldía, la obstinación, la soberbia, el orgullo, que son contaminaciones ¿de qué? Del espíritu. Esas contaminaciones me pueden incitar a tener una mala voluntad. O sea que el espíritu afecta y altera los comportamientos del alma. Afecta el alma. Y una de las cosas que afectan el alma tiene que ver con la voluntad. Porque si hay una buena voluntad también, Pablo, si se refiere de una buena voluntad, también está reconociendo que hay voluntades que son malas. Ahora, cuando hay personas de mala voluntad, es fruto de las mismas contaminaciones que tiene, partiendo de su ¿qué? De su espíritu, pero también que tienen que ver con su alma. Porque las emociones pueden llevar a una persona a influenciar también en la voluntad de una persona para que su voluntad sea ¿qué? Mala. Si sus emociones no están controladas y gobernadas ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Los pensamientos de una persona lo puede llevar a una mala voluntad si sus pensamientos no están controlados y gobernados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. O sea que, ¿qué podemos definir? Que la voluntad va a responder a mi espíritu, la voluntad, o también puede responder a mis ¿qué? Emociones,
sentimientos o a mis pensamientos. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, el apóstol Pablo le está reconociendo a la iglesia algo de los hermanos de Macedonia. Y algo que pudo reconocer en ellos era que ellos eran un pueblo que se caracterizó por tener ¿qué? Una voluntad ¿cómo? Buena. ¿Sí me voy a entender? Una voluntad buena. Ahora, ¿qué es la voluntad? Vamos a mirar como primer punto. ¿Qué es la voluntad? La voluntad, según el diccionario, hay varias definiciones. Quiero darles 5 definiciones. Una que tiene que ver con la potencia del alma que mueve a hacer o no hacer una cosa. Potencia del alma que mueve a hacer o no hacer una cosa. Ahora, cuando Pablo les dice a ellos de la buena voluntad, mire que él reconoce la buena voluntad de ellos porque en sí ellos estaban siendo movidos, su alma, había algo en su interior, en su alma, una potencia en su interior que lo estaban llevando a hacer algo que era que terminó siendo, que era como, el resultado era ¿qué? Bueno. ¿Qué era el resultado de esa buena voluntad de ellos? ¿Recoger una qué? A ver, ¿recoger una qué? ¿Responder a una qué? A una colecta, ¿de una qué? ¿De una qué? De una ofrenda que Pablo estaba pidiendo, que eso lo estudiamos algún tiempo, para los santos, lo que es la ofrenda. Entonces, una voluntad buena, mire cómo coopera a las cosas buenas. Pero una mala voluntad nunca resiste y se opone a hacer las cosas que son buenas. Por eso hablamos que la voluntad tiene que ver con la potencia del alma que mueve a alguien a hacer o no hacer una cosa. Ahora, ¿qué es la voluntad? 2. Significa también, algunos la relacionan con el libre albedrío o la libre determinación. 2. La voluntad, algunos la relacionan también con el libre albedrío o la libre determinación para hacer las cosas buenas o para hacer las cosas ¿qué? Malas. ¿Sí me voy a entender? Eso es parte de su libre albedrío o su libre determinación. 3. ¿Qué es la voluntad? La voluntad también se define como la potestad de dirigir el accionar propio. 3. La voluntad se define también como la potestad de dirigir el accionar propio. Vamos a repasar. Primero, ¿la potencia de qué? Del alma, que mueve a alguien a hacer o no hacer una cosa. 2, el libre albedrío, la libre determinación. 3, hablamos de que la potestad de dirigir el accionar propio. O sea, que el accionar suyo, el accionar, lo que usted determina hacer, el accionar de diario, es el resultado de una ¿qué? De una voluntad. Ahora, si su accionar es malo, es porque hay una mala voluntad. Y si su accionar tiende a ser bueno, es porque en usted hay una buena voluntad. Ahora, todos los días estamos haciendo desde que nos levantamos, hasta para acostarnos, hasta para levantarnos, para dormir. Todo lo que está en nuestro accionar es el resultado de la ¿qué? De la voluntad. Pero aclaremos. Si mi voluntad es buena, mi accionar desde que en todos los aspectos tiene que ser bueno. Pero si mi voluntad está mala, partiendo de mis pensamientos, controlada mis emociones, mirando mi espíritu, pues el resultado va a ser que las cosas van a ser malas. ¿Sí me voy a entender? Ahora, ¿qué es voluntad? La voluntad entonces tiene que ver con la potestad de dirigir el accionar ¿qué? Propio. 4, es una fuerza para desarrollar una acción. ¿Es una qué? Una fuerza. Pero esa fuerza está alimentada por algo. Escúcheme bien. Es la fuerza que para desarrollar una acción. Pero hay acciones mías, hay fuerzas que la están alimentando. ¿Cómo así? O sea que en mi accionar hay una fuerza que lo alimenta. Y esa fuerza puede ser las ¿qué? Emociones o los sentimientos. O también, no, los pensamientos. Ahora miramos lo de la voluntad. Los pensamientos. Emociones, sentimientos o los pensamientos. O también algo que puede estar en mi espíritu.
algo que puede estar en mi espíritu. Que si en mi espíritu hay rebelión, entonces ya no está obrando ni los sentimientos, ni las emociones, ni mis pensamientos, sino una fuerza que me incita a tener esa conducta de rebeldía. Si yo soy una persona obstinada, terca, llevada de mi parecer, que me cierro a lo que yo creo y a lo que yo pienso, ya mi accionar va a estar controlado, es por él. Ya en este caso, ¿por qué? En el espíritu. Porque por eso Pablo habla de las contaminaciones del espíritu. Y en el espíritu ahí también opera algo que nosotros desconocemos. Y muchas veces uno dice, pero ¿por qué yo actúo así? Y es una misma fuerza que lo lleva a actuar así. ¿Sí puedo entender? La idolatría. Si una persona tiene idolatría, la misma idolatría lo lleva a actuar así. Por más que uno quiera mostrarle a una persona y si tiene idolatría, hermano, y él está aferrado con idolatría, con rebeldía, con obstinación, él hace lo que él considera, y por más que le quiera, él no copia. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, mire que la gran influencia, o sea que la voluntad es el resultado de algo llamado ¿qué? Es algo que se manifestado por los emociones, sentimientos. Ahora, si yo tengo la voluntad de ofender, de herir, de lastimar, y tengo esa voluntad y soy dado a eso, es porque algo me está ¿qué? Hay una ¿qué? Fuerza que me está llevando a eso. Si a usted le dificulta hacer cosas que Dios le ha mandado, cosas que sabe y debe hacerlas, muchas veces, aunque si la persona quiere, tiene que mirar si es que hay una fuerza. Y es donde ya tiene que mirar si es cosas que tienen que ver con las emociones, con los sentimientos, con los pensamientos, o algo más que tiene que ver con su espíritu. Y ahí es donde uno tiene que entrar a mirar, a evaluar de dónde está procediendo esa fuerza. Ahora, ¿cuántos tienen accionar a diario? ¿Cuántos tienen a diario estamos haciendo algo? Ahora, usted se ha preguntado en todo lo que usted hace, ¿qué es lo que lo está impulsando, lo moviendo? Usted no ha entrado a mirar, a considerar, a ver qué es lo que lo mueve a usted a tener esa conducta, ese comportamiento o esa manifestación que se ha hecho evidente en usted. ¿Cuántos lo han llegado a hacer? ¿Lo han llegado a hacer o no? ¿Y cuántos nunca lo han llegado a hacer? Álceme la mano los que nunca lo han llegado a hacer. Nunca. ¿Y los otros qué? Y los que sí lo han llegado a hacer, a mirar de a dónde procede. Y los otros, yo veo aquí gente como que ni en una ni en la otra. ¿Ah? Pues le va a tocar hacerlo, mirarlo. Porque su voluntad va a ser determinante también, sus acciones. Va a ser determinante también para las promesas. Para el cumplimiento. ¿Y por qué? Ya le voy a mostrar por qué. Y hay una de las razones que le voy a dar en estos momentos. Mire, es tan determinante sus acciones, porque dependiendo las acciones suyas, es que Dios toma decisiones con las personas. Dios toma determinaciones con las personas de un cielo, de un infierno, de un castigo eterno, de una salvación. También partiendo de las ¿qué? De las acciones, de la forma, de lo que hay, de su conducta misma, de su accionar propio. Y quinto, ¿qué es la voluntad? La voluntad también se define, o puede ser el mandato o la orden de alguien. También se define la voluntad como el mandato o la orden de alguien. ¿Cómo así? La voluntad tiene que ver no con algo propio, sino que también puede ser con algo diferente a usted o a mí. Ejemplo, el padre le dice al hijo: mi hijo,
yo no quiero que vaya a ese lugar. Él que le está manifestando su qué. Pero mire que la voluntad de él no tiene que ver con la propiamente la del hijo. Y por eso que hablamos de voluntad como algo, una fuerza que está influenciando en alguien o dentro de mí o en otra persona fuera de mí para llevarme a hacer algo. Entonces llega el hijo. Bueno, papá. Entonces, si a usted no le parece, cree que no es conveniente, pues no voy a ir. Pero a la verdad yo quisiera ir. Pero no voy a ir por usted. O sea que ahí no está obrando el accionar de él, sino el accionar de una persona ajena a él, que es su padre. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, cuando Dios da principios, cuando Dios da mandamientos, es lo que está haciendo. ¿Está qué? Tratando de influenciar la voluntad de quién. No, Dios. ¿La voluntad de quién? De nosotros. A través de una orden, a través de un principio. O sea que ahí ya en el momento cuando Dios le dio la orden a Adán y a Eva, estaba buscando influenciar en su voluntad. Pero uno tiene la capacidad de caminar en esa voluntad del Padre o de Dios, o negarse a cooperar y a responder a esa voluntad. Pero mire que de igual manera hay un accionar, que es el resultado de mi negación a esa petición o de la respuesta a esa petición. Eso se llama voluntad. Es como llega cuando, otro ejemplo, Dios le dijo a Saúl, le dijo cuál era su qué, con voluntad con Amalek, pero él le dio por hacer otra cosa. O sea que la voluntad de Dios quería influenciar en Saúl para mantenerlo en el reinado, la promesa que le había dado. Pero él mismo se tiró en la promesa de Dios por cuanto le dio más valor a su qué, a su propia voluntad que a la voluntad en este caso de Dios. O sea que si usted ignora la voluntad del Padre por imponer la suya, usted está. ¿Ya está en qué? Ya tiene problemas. ¿Me estoy haciendo entender? Ya hay problemas. Ahora, otro ejemplo. El esposo. ¿El esposo puede influenciar en la voluntad de la esposa o no? Ejemplo. La esposa está trabajando. Y llega el esposo y le dice, mija, yo a la verdad yo veo que los niños están solos, usted trabajando, venga. ¿Por qué más bien no renuncia? Deje ese trabajo que Dios me provee y aquí hacemos alguna cosa y yo sé que Dios me provee para. Mijo, yo como estoy de amañado allá. Yo como estoy de contenta allá y como me está yendo de bien. Pero ¿sabe qué? Porque usted me lo está pidiendo, por voluntad suya lo voy a hacer. O sea que en este caso el accionar no es de ella, sino es del esposo en este caso. ¿Sí van a entender? ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, hay diferentes. Entonces, ahí es donde miramos que muchas veces la respuesta o mi conducta o la respuesta que yo doy a algo, eso tiene que ver con mí. ¿Con mi qué? Con mi voluntad. Mi voluntad acceder a algo, a una solicitud o a una petición de alguien, o también a lo que tiene que ver vivir haciendo mi propia voluntad. Ahora, esas conductas que Pablo vio en la iglesia de Macedonia, porque dice en el verso 2, lea conmigo nuevamente, de lo cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya estaba ¿qué? Preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de las personas. Ahora, Pablo, ¿qué pudo conocer? Que en lo que vio en ellos, en el accionar de ellos, ¿qué pudo reconocer? Aquí ustedes son unas personas de buena voluntad. Ahora, usted quizás no le ha dado valor o importancia a esa fuerza, pero esa fuerza que está influenciando en usted va a ser determinante también para lo que usted hace
y para lo que Dios determine hacer con usted. ¿Me explico? Alguien decía, Dios no manda a nadie al infierno. Ellos mismos dicen, yo me quiero ir para allá. Yo decido irme para allá. Y es lógico o no es lógico. Claro, porque Él les muestra cuál es el camino, pero yo decido por cuál me voy. ¿Sí me va a entender? O sea que es coherente que Dios no mande. La misma persona decide irse para allá. ¿Por su qué? Por su propia voluntad. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios, hay algo que quiero también considerar. Una cosa tiene que ver con la voluntad también. Nosotros tenemos que entrar a mirar que nosotros no podemos ser partícipes o incluidos en las promesas de Dios si no atendemos a su qué, a su voluntad. Por eso vaya a 2 de Corintios capítulo 7 verso 1. Segunda de Corintios 7:1. ¿Qué dice? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de ¿qué? En el temor de Dios. Ahora, cuando Pablo está escribiendo esto, ¿qué le está dando a conocer la iglesia de Corintios? ¿La qué? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios para ellos. La voluntad de Dios para esa iglesia, lo que es para nosotros, es que nosotros nos involucremos con una ¿qué? No, con una limpieza. Nos involucremos con una limpieza. Nos involucremos con una limpieza. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, la persona que no se da a esa limpieza es porque de cierta manera quiere vivir. ¿En qué? En su propia ¿qué? En su propia voluntad. Y por vivir en su propia voluntad, ella, pues ya le está diciendo Dios, bueno, entonces usted no se va a involucrar en las cosas, en lo que quiero, o sea, en mi voluntad para ustedes. O sea que ustedes tampoco, así como no quieren cooperar a mi voluntad, también quedan excluidos de la voluntad que yo tenía para ustedes. ¿Cuál voluntad? Puede ser la salvación. Puede ser que Él siga siendo para nosotros nuestro ¿qué? Nuestro Padre. De que nos siga reconociendo a nosotros como sus ¿qué? Sus hijos. De que nos siga viendo a nosotros como su pueblo. Y que Él siga decidiendo estar habitando en medio de ¿quién? En medio de nosotros, como dice en el mismo verso 16, que habite y ande en medio de nosotros, que nos reconozca como su pueblo. O sea, que si yo no cedo a la petición de Él, Él como padre, pues también te va a excluir de lo que Él tiene para usted. O sea, si yo no coopero con la voluntad de Él, tampoco estoy dispuesto a recibir de lo que Él quiere para mí. Ahora, ¿cuál es el peor engaño de la gente que le están metiendo a las iglesias hoy en día? Mucha gente, de hacerles creer que por involucrarse a un lugar sin someterse a la ¿qué es? A la voluntad de Dios, solamente por involucrarse a un lugar sin responder a la voluntad de Dios, creen que ya por eso ya son partícipes de las promesas. Y no. Porque la voluntad de Dios no solamente tiene que ver con que se involucre en un lugar, sino que también se involucre con lo que Él dice en ese lugar. Entonces, ¿cuál es el peor engaño? Usted se puede involucrar con un lugar, usted puede estar involucrado con este lugar, pero no está involucrado con lo que se dice de parte de Dios en este lugar. Ahora, ¿a qué lo lleva eso? A privarse de las promesas. Ahora, ¿quién es el que lo está privando de las promesas? El pastor. Nos molestamos con el pastor. ¿Ah? Nos molestamos con el pastor. ¿Y por qué sí? ¿Ah? ¿Con quién tenemos que no con el pastor?
Con nosotros mismos, porque el pastor le está enseñando a usted la voluntad de Dios, pero usted es el que se niega a responder a esa voluntad. Entonces el problema, mientras que el pastor le enseñe la voluntad de Dios, usted no puede molestarse con el pastor. ¿Cuándo moléstese con el pastor? Cuando el pastor no les enseña nada que tiene que ver con la voluntad de Dios. Ahora, se van a molestar con el lugar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque eso es cuestión ¿de quién? De nosotros mismos. Porque hay personas todavía que se están molestando. ¿Con la qué? Con la iglesia o con las personas. Ay, no, es que allá yo he visto esto, yo he visto esto, he visto esto. Y ha visto tantas cosas que no ha visto nada, no ha visto lo que de verdad tiene que ver. Y tiene que ver más con lo que es, con uno mismo. Por eso Pablo, limpiémonos. Hablando es de nosotros, no de otros. Y el peor error de muchos de nosotros es que todavía gente, y ahí es donde uno dice, ah, no, esta persona está tapada, está ciega, está entenebrecida, o tiene rebeldía, o tiene contaminación en el espíritu, o tiene el alma, o está su alma contaminada, o tiene yo no sé qué, para que haga eso, para que termine haciendo. Ese es donde uno dice, no, esta persona está mal. ¿Y por qué está mal? Por el accionar de esa persona. Porque Pablo lo juzga a ellos de buena voluntad, era por el accionar de ellos. A ver. Pablo lo juzga a ellos de buena voluntad, era por el accionar de ellos, era por sus decisiones. O sea que Pablo juzga a alguien, es por su accionar. Y el accionar es la respuesta de su voluntad, juntamente con las emociones y sentimientos, y juntamente con los pensamientos, y juntamente con lo que tiene que ver con su espíritu. Ay, aleluya, ahora sí como que están cogiendo. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque hay cosas que tienen que ver con la influencia que tiene que ver con el yo. Pero hay también otra fuerza que tenemos que considerar y tiene que ver con la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se define como el decreto o la determinación o disposición de Dios para alguien. Eso es voluntad. Decreto, determinación o disposición de Dios hacia alguien. ¿Cuántos están acá? Ahora, en lo que tiene que ver la voluntad de Dios, hay tres sentidos que quiero mirarlos con usted. Entonces, hablamos del decreto, la determinación o disposición de Dios hacia alguien. ¿Sí vamos a entender? Ahora, cuando yo voy a este texto, ¿hay que estoy conociendo? La voluntad de Dios. Por encima de lo que yo sienta, de lo que yo piense, por encima de lo que yo sienta, piense o crea. Dios ya está exponiendo algo por encima de lo que yo pienso, creo o sienta. ¿Y eso qué? Su voluntad. Ahora, la voluntad en tres sentidos. Primero, hablemos de la voluntad de Dios y la ley de Dios son sinónimos. La voluntad de Dios y la ley de Dios son sinónimos. Salmo 48. Salmos 48. La ley de Dios y la voluntad de Dios son sinónimos. Vamos a mirarlo, a confirmarlo. 48. ¿Qué dice? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, mire que está hablando de voluntad de Dios juntamente con él. ¿Con la qué? Con la ley. O sea que una persona que se somete a las leyes de Dios es una persona que está cooperando. No los escucho. A la voluntad de Dios. Ahora, en este caso, hablamos de el mandato de alguien diferente a lo que usted piensa y a lo que usted cree. Ahora, hay momentos que Dios puede respetar la voluntad de alguien. Ejemplo, cuando usted decide hacer algo, que ahorita voy a mirar eso, pero no quiere decir que sea
La voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios ya está establecida a través de unos principios, unas leyes y unos ¿qué? Mandamientos, de los que el salmista reconoce que él sea ¿qué? Agradado. Ahora, una persona, escuche bien, nunca se puede agradar de la ley de Dios y de la voluntad de Dios, al menos que sea libre. ¿De qué? ¿De cuáles contaminaciones? Las que hay. Primero, en el espíritu, ¿como la qué? La obstinación. Una persona obstinada no va a encontrar deleite en hacer la voluntad de Dios. Él se deleita, el obstinado se deleita en hacer su propia voluntad. Aleluya. Una persona obstinada, una persona terca, una persona rebelde, se deleita en vivir en su voluntad. Nunca en la voluntad de ¿quién? De Dios. Para que usted y yo nos deleitemos en la voluntad de Dios, es porque ha ocurrido algo en nuestro ¿qué? Espíritu. Nuestro espíritu ha sido limpiado. Pero no solamente en nuestro espíritu, sino también en nuestra alma. Nuestros pensamientos. ¿Cómo voy a hacer la voluntad de Dios, la ley de Dios, si yo no conozco, si no tengo conocimiento de la ley de Dios, y si no estoy dispuesto a andar con ellos? O sea que si yo respondo a los mandamientos de Dios y a las leyes de Dios, eso es muestra de que mi mente también ha sido ¿qué? Renovada, ha sido cambiada, ha sido limpiada, ha sido transformada. Y si mis emociones, yo no le doy ya valor a mis sentimientos, a mis emociones, sino que le doy lugar más al principio. Recuerde que ya Dios no quiere que nos movamos por emociones, sentimientos, porque son engañosos. Yo me muevo por el principio. Así sienta otra cosa. No siento orar. De malas voy a orar. O sea que no se está moviendo por lo que. No siento ir a la iglesia. De malas, pero cuerpo se va para la iglesia. ¿Y por qué se va? Porque él no se mueve por lo que. Por lo que él siente. Ahora, ¿cuántos están acá? ¿Y sabe por qué? Porque él no es almático. Ahora, Dios me dice a mí, amad a vuestro enemigo. Pero las emociones me dicen, pero ¿cómo lo vas a amar? Si usted siente un desprecio hacia él. Y si usted va a amarlo, eso es hipocresía. Ya le empieza a hablar la mente también. Ya se mete las emociones y los sentimientos y las emociones no responden. Y los pensamientos me lleno de argumentos y de razones para no hacerlo. No, es que yo no lo puedo hacer por esto y esto. O sea que usted todavía no está limpio, todavía carece de qué. O sea, pero es que Dios le está dando, no, es que no, yo tampoco voy a ser hipócrita. Yo hago lo que yo no sienta. Lo que no, para mí es más válido. No, como una vez me decía, no, hermano, usted debe perdonar. No, pastor, me disculpa, pero no. Y no lo voy a hacer porque tengo suficientes razones. ¿Cómo lo voy a perdonar si en mi Entonces yo le dije, bueno, hermano, usted dijo que viniera, que quería que yo le ayudara, ¿cierto? Entonces me dijo. Entonces después me dijo, y ni me lo pida, pastor, ni me lo exija, ni me lo pida, que yo no voy a hacer eso. Cuando la hermana me dijo esto, yo le dije, bueno, ¿usted a qué vino acá? ¿Para qué me dijo que le diera una consejería? ¿Para qué me dijo que usted necesitaba hablar conmigo? ¿Para escuchar lo que usted quiere escuchar? Porque si era para escuchar lo que usted quiere escuchar, entonces dígame, ¿qué le tengo que decir? Entonces dígame qué es lo que le tengo que decir. ¿Qué le tengo que decir? ¿Qué es lo que usted quiere escuchar? No, que no perdone a mi esposo. Entonces ¿para qué vino de mí? Y si usted quiere escuchar lo que usted le quiere escuchar, entonces ¿para qué viene a buscarme? ¿Usted sabe qué, hermano? No, pastor, no. Entonces, bueno, entonces siéntese ahí, ubíquese y vamos a ver lo que dice la Biblia. Pero la cogí y la despeché inmediatamente. Porque así va a encontrar uno gente que quieren vivir. Y cuando les pone la voluntad de Dios, en él no encuentra deleite. ¿Por qué no encuentra deleite? ¿Por qué no se agrada? ¿Por qué no se goza?
Porque él tiene problemas que no lo dejan. Él tiene una cantidad de contaminaciones encima con las que está cargando, con las que está viviendo, que no lo dejan. ¿Cuántos están acá? Entonces, la voluntad de Dios tiene que ver primero en un sentido con la ¿qué? Con la ley de Dios, que son sinónimos. Ahora, Romanos 2, miremos otro ejemplo. Romanos 2, 17 y 18. Gloria a Dios. Romanos 2, 17 y 18. ¿Qué dice de Romanos 2, 17 y 18? He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ¿qué? La ley. Aprueba lo ¿qué? Lo mejor. O sea que la voluntad ligada a lo que tiene que ver la ley de Dios, los mandamientos de Dios. O sea que cuando Dios te da a ti un mandamiento, escuche bien, tú ya conoces un mandamiento y tú no cooperas a ese mandamiento, eso muestra de las tantas ¿qué? Contaminaciones que hay en ti. Y te crees tan santo, tan puro y tan bueno que yo no sé qué estás haciendo acá. ¿Me estoy haciendo entender? Que yo la verdad no entiendo qué hacer acá. ¿Y por qué? Porque hermano, si era una persona querer cooperar a la voluntad de Dios, pues lo cogen con la ¿qué? ¿Con la qué? Con la palabra. ¿Y qué tiene que hacer él después de que me cojan con la palabra si yo tengo una voluntad enseñable, una voluntad que accede a lo de Dios, que le reconoce a Dios su señorío y reconoce? ¿Qué me queda a mí? Sino que obedecer. ¿Me estoy haciendo entender? Obedecer. Y ahí es donde miramos cuántas cosas Dios les dice a uno, se las dice a usted y a mí, que aunque a mí no sea mi mi agrado y no sea lo que yo, pero Señor, ¿sabe qué? Porque yo sé que yo no estoy para hacer que fue lo que Jesucristo dijo en la misma cruz. Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga sino la tuya, porque a hacer tu voluntad he venido aquí a la tierra. Y si tu voluntad tiene que ver con esto, por duro que sea, por difícil que sea, por lo que me genere, por lo que me traiga, aquí lo voy a hacer, porque sé que es tu voluntad. ¿Sí voy a entender? Pero dígame, aquellas personas, mire, yo me sorprendo. Hay veces hay personas que mire, son tan tremendos que van y dicen, pastor, yo necesito, mire, pienso hacer esto, lo coge uno con la palabra, le muestra la qué. No, la voluntad de Dios. Después van donde otra persona, voy a ir donde tal persona para que me oriente. Le revela la qué, la misma palabra, le hablan con la misma palabra. Y cuando menos piensa, van a buscar a otro. ¿Sabe qué es lo que está tratando de buscar? Es alguien que le hable conforme a su voluntad. Y ahí es donde muchos terminan haciendo la voluntad de ellos. Ahora, ¿qué muestra esa persona? Las tantas contaminaciones que hay en ella o en él. ¿En su qué? Espíritu, en su alma y en su cuerpo. 2. La voluntad de Dios en otro sentido. Cuando habla de su perfecta voluntad, vamos a mirar en primera de Timoteo 2:4. Miremos un ejemplo. Cuando hablamos de la perfecta voluntad de Dios, primera de Timoteo 2:4. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Y vengan al conocimiento. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para las personas? 2 cosas. Su salvación y que conozca la ¿qué? La verdad. Ahora, en esta
en esta perfecta voluntad o lo que tiene que ver con Dios, se refiere al deseo de Dios en relación a algo o a alguien. Y es en lo que el hombre tiene, Dios quiere que tenga participación. Ahora, aunque el deseo de Dios es que los hombres ¿qué? Sean salvos y conozcan la ¿qué? La voluntad. Los únicos que no se involucran en ese deseo son los que tienen contaminaciones. ¿En dónde? En su espíritu y en su alma. Y su voluntad no coopera, la voluntad perfecta de Dios, por las mismas contaminaciones que tiene. ¿Cómo va a cooperar alguien a la voluntad de Dios, al deseo de Dios, cuando quiere vivir en sus propios deseos? El deseo de Dios. Ahora, ¿qué muestra esto? Que algo que va a influenciar en la voluntad también de alguien tiene que ver con los. Eso, aleluya, ¿con los qué? Los deseos. Mire, escúcheme bien. ¿Cuántos han aprendido a conocer sus deseos? Ay, otra vez, ¿cuántos han aprendido a conocer sus deseos? Yo tengo que aprender a conocer mis deseos. Y hay deseos que yo sé que no convienen, como hay deseos que sí convienen. Ahora, qué lindo es cuando yo tengo un deseo por Dios. Pero qué lindo es también cuando yo tengo un deseo por hacer la voluntad de Dios. Pero qué horrible es cuando yo tengo un deseo de hacer lo contrario a lo que Dios quiere. Y un deseo tiene que ver con un impulso. O sea que algo a lo que lleva a hacer uno cosas, también son esos impulsos. Esos impulsos, una fuerza que lo trata de inducir a uno a algo. Ahora, ustedes saben que nosotros están como cristianos y como hijos de Dios, están ambos deseos. ¿Los deseos de quién? De la carne y los deseos de Dios. Pero las personas que no tienen a Cristo, escúcheme bien, solamente se mueven por un solo deseo. O sea, qué peligro es para un hermano tener un noviazgo o tener a alguien que solamente opera con un solo deseo, el de la carne, y no tiene deseos de Dios. Se está metiendo en la boca del lobo. ¿O del qué? O del pez. Bueno, para este muchacho del pez. Bueno, resulta y sucede que ahí es donde empezamos a mirar. Y escuche bien, iglesia. Ahí es donde usted tiene que ser muy consciente. ¿De qué? De saber que usted no puede darse derechos. Que hay cosas que usted no puede participar, porque usted darse a tener algo con alguien que no tiene deseos de Dios es exponerse a caer en sus redes. Y ahí es donde uno comienza a mirar. ¿Por qué mucha gente se está privando de las promesas de Dios? Porque se enredaron con alguien que carecía de ¿qué? De Dios. Hermanos, no solamente operaban en sus deseos de la carne. Porque la batalla, según el apóstol Pablo, primera de Pedro 2:11, dice que solamente se da en la iglesia. Solamente somos los hijos de Dios que nos encontramos en esa lucha, combatiendo con en esas dos fuerzas. Donde el uno llega al deseo de la carne, ¡pum!, saca un derechazo. El del espíritu, ¡pum!, saca su izquierdazo. Y ahí es donde la lucha interior de nosotros. ¿Sí vamos a entender? Porque ya conocemos una ¿qué? Una voluntad. Ahora, ¿cuántos deseos de Dios hay que uno no coopera? ¿Y sabe por qué? Porque aquí hay una gran realidad. Prevalecen mis ¿qué? Mis deseos. O sea que el accionar de una persona es el resultado también, no solamente de sus ¿qué? Pensamientos, de sus emociones, sentimientos, sino también es el resultado de sus deseos. Ay, Jesús. Ahora, tercero, en otro sentido, la voluntad de Dios, cuando se refiere a la voluntad permisiva,
donde Dios permite algo que suceda aunque no sea su deseo. Ejemplo, primera de Pedro 3:17. Vamos a mirar este ejemplo. Primera de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo ¿qué? El bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahora, aquí vemos que Dios se refiere a un deseo. Y aquí hay cosas que son permisivas por Dios. Ahora, ¿usted cree que el deseo de Dios o la voluntad de Dios es que nosotros pasemos por situaciones duras? No. Pero hay cosas que son necesarias que pasemos por ellas. Son donde tiene que ver con la voluntad no perfecta, sino la voluntad permisiva de Dios. Me explico. En la voluntad permisiva, Dios permite que algo suceda aunque no sea su ¿qué? Su deseo. Ejemplo, el pecado. ¿Cuántos pecados ocurrieron el día de ayer? Sin ser la voluntad de Dios. Pero Dios, en su voluntad ¿qué? Permisiva, ¿los qué? Los permitió. Pero la pregunta es, ¿ese es el deseo de Dios con el hombre? No. La lujuria. ¿Cuánta lujuria se está manifestando en los tiempos de hoy? La violencia, el odio, la dureza de corazón, no tienen que ver. Pero si la persona decide vivir en ello, aunque Dios no lo desee y no lo quiera, le da es permisivo hacia eso. Y ahí es donde vemos, por eso hablamos de que la voluntad también tiene que ver con el albedrío o el libre albedrío o la libre de determinación. ¿Para hacer qué? Algo. ¿Cuántos están acá? Ahora, mire esto. Cada uno de nosotros, nuestro accionar. Quiero que piensen esto. Y quiero que entremos a considerar. ¿Cuál es su accionar desde que usted se levanta hasta el acostarse? Ahí solamente se está manifestando solamente en todo ese tiempo. ¿La voluntad de quién? ¿De Dios? ¿O la voluntad suya? ¿O la voluntad de? No, de alguien. No, de alguien. Hay una fuerza. Mire, me explico. Las acciones de nosotros, toda acción suya es la fuerza de alguien, de algo. Ya sea, si usted está acá y usted toma una decisión y ya está haciendo algo, es porque hay algo que lo llevó a hacer eso. Puede ser la voluntad de Dios a través de un principio. O la voluntad de Dios a través de un deseo que le puso, que tiene que ver con un deseo bueno. O dos, o un deseo suyo o una voluntad suya. O tres, el deseo de alguien o la voluntad de alguien. Me explico. Hay una mujer, está laborando. Ella tomó la decisión de renunciar a la empresa. Pero ¿por qué tomó porque resulta y sucede que era tanto el acoso laboral y las circunstancias que estaba viviendo en esa empresa, que fue la que la llevaron a ella a tomar? Pero mire que ahí de una u otra manera hay una fuerza. ¿Cuántos me están haciendo entender? Ahí hay una fuerza. Ahora, una fuerza que no tiene que ver ¿con quién? No, más con algo que la está incitando, algo externo. Y ahí es donde yo tengo que empezar a mirar cuáles cosas yo decido hacer. Y tengo que empezar a mirar si lo que yo decido hacer, si de verdad tiene que ver con la voluntad de Dios, o son fuerzas de maldad, de personas que a la verdad no cooperan, no corresponden y ahí es donde uno tiene que empezar a considerar y a saber
que no todo lo que yo hago tiene que ver con mi ¿qué? Con mi voluntad, sino que ahí puede haber cosas que usted empieza a hacer porque hay algo que lo está. ¿Lo está qué? Incitando. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, cuando la voluntad es santificada, va a operar en varios aspectos. Quiero mirar 5 aspectos que son los más comunes en los que puede operar una voluntad cuando es santificada. Ahora, ¿cuáles son esos aspectos en los que puede operar una voluntad santificada? Primero, hablemos en lo que tiene que ver la familia. ¿Cuántos están acá? Ahora, mi forma de comportarme con mi esposa o con mis hijos puede ser el resultado de 2 cosas. 1, de mi propia voluntad, o de mis propios deseos, o de un pensamiento. Pero siempre en la voluntad va a haber una fuerza que lo va a llevar a hacer algo. ¿Sí me va a entender? Cuando mi voluntad es santificada, nunca va a haber idolatría del esposo hacia la ¿qué? Hacia la esposa, o de la esposa hacia el esposo. Ni los hijos de los padres, ni los padres hacia los hijos. Ahora, cuando usted sabe hacer lo bueno y usted se deja arrastrar más por el ¿qué? Por el esposo, por la esposa, es porque ahí es donde usted empieza a decir, y lo que usted está haciendo no tiene nada que ver. Ahí es donde usted dice, ya entiendo, yo tengo una cantidad de ¿qué? De contaminaciones. Yo carezco ¿de qué? De limpieza. Y esa deficiencia que tengo en esa limpieza es lo que me lleva a comportarme así. ¿En qué? ¿Con mi qué? Con mi familia. Ayer fui a visitar a alguien, me decía la pareja, mi pastor, yo la verdad estoy muy contento con mi pareja porque he visto unos cambios. Y yo le decía, mire, esos cambios son el resultado de varias cosas. 1, de que le ha dado lugar a Dios. Y donde se le da lugar a Dios, tiene que haber unos cambios. 2, eso es muestra de que él ha rendido su voluntad para cooperar a la voluntad ¿de quién? De Dios. 3, eso es muestra de que él viene trabajando con sus deseos. Las enseñanzas están dando resultado en su vida, y eso es lo que usted está viendo en su accionar. Entonces, el accionar de él es el resultado de todo esto. Y le decía, y ese mismo cambio que usted está viendo en él, Dios también lo quiere hacer en usted. Porque aquí todos necesitamos de un cambio. Ahora, le decía, ¿usted quiere vivir mejor? Sí. Rinda su voluntad y dele lugar. ¿A la qué? Primero, la familia. 2, entonces yo quiero que usted mire esta parte. ¿Cómo es su conducta con su esposo? ¿Cómo es su conducta con su esposa? ¿Cómo es su conducta con los hijos? ¿Cómo son los hijos con los padres? ¿Cómo responde usted cuando el papá y los hijos? ¿Cuántos hijos hay acá? Que el padre le pide algo y usted sabe que el satisfacerlo, el cooperar a lo que le está pidiendo, no lo está exponiendo a nada. Porque claro, si el papá le dijera a usted, mijo, coja un cuchillo y métase pues uno ya entiende. Pero cuántas cosas el padre le pide al hijo que no altera, no afecta en nada su bienestar, ante lo mejora. Y si él, escuche bien, si usted como hijo, mire los hijos, les dificulta cooperar a las solicitudes del padre, eso muestra que usted tiene unas contaminaciones serias, de las cuales usted tiene que considerar. Y si usted se le dificulta obedecerle al papá, ¿cómo será? Que no lo ve. Si puede ver la presión del papá, si puede ver el rostro cuando se le pone serio, el enojo, ¿cómo será Dios que no lo está viendo?
Si no tiene, y ahí es donde uno quiere, y ahí es donde uno empieza a mirar la cantidad de contaminaciones que hay en muchos, que no se han dado ¿qué? Cuenta. Y ahí es donde, ¿cómo es la relación en el hogar? ¿Cómo es la convivencia? Y eso es el resultado de ¿qué? De todas las ¿qué? Ayer me contaba, me preguntaba, me pedía consejería en estos días una madre. Me decía, pastor, mire, está pasando esto con mi hijo, ¿qué hago? Entonces yo le decía, mire, no sé si trabajar o yo no sé si dedicarme. Yo, mire, es que todo tiene sus pros y sus contras. Una mujer, usted quizás laborando puede quizás tener el dinero y puede conseguir y puede tener ciertas cosas y hacer ciertos gustos, pero va a perder otras cosas. Pero si usted renuncia al trabajo, quizás no va a dejar de tener ciertas cosas, pero va a tener otras. Ahora, su voluntad es la que define, o la influencia. ¿Qué es para usted más valioso? Si para usted es más valioso esto, la plata, por encima de otra cosa, pues usted lo más seguro es que va a seguir. Pero si su voluntad tiene que ver, o su inclinación, su idolatría tiene que ver más, o su inclinación, y ahí es donde tiene que ver, no solamente su inclinación, el principio. Pero es que tengo esto, ahí está. Entonces muchas veces, en Dios muchas veces se puede perder aparentemente, pero a largo plazo se gana harto. Se gana harto. ¿Sí vamos a entender? Pero ahí es donde miramos. ¿Qué hago yo con mi voluntad? Mira el accionar. 2, el trabajo. ¿Cómo es la respuesta suya? Porque de algo, ambas cosas en Efesios, algo trata Pablo. En Efesios capítulo 5 habla de la familia y hablando acerca de cómo debe ser la conducta, el accionar de un esposo con su esposa, del esposo con el esposo, de los padres con los hijos, por el que el capítulo 6 verso 1 habla de los hijos con los padres, de los padres también habla con los hijos, pero ese accionar depende de algo, de cómo está ¿qué? La influencia que está en mí, sea mis deseos, cómo estoy en mis deseos, cómo estoy en mis ¿qué? En mis pensamientos, en mis emociones, en mis sentimientos y en mi espíritu, en mi alma y en mi espíritu. Porque mis acciones responden a mis ¿qué? A mi condición de mi alma y a la condición de mi espíritu, pero también el trabajo. ¿Y por qué el trabajo? Porque en el capítulo 6, Pablo habla en el verso 5. ¿Qué dice? Siervos, obedeced ¿a quiénes? A vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazones haciendo la voluntad de ¿quién? ¿Haciendo la qué? ¿La voluntad de quién? De Dios. O sea que hay una voluntad de Dios también para mí, no solamente en el hogar, en la familia, sino también en el trabajo. Ahora, yo le pregunto a usted cómo coopera usted con sus amos. ¿Cómo se comporta usted con sus amos? ¿Cómo está respondiendo usted a lo que su amo le pide? ¿Cómo responde usted a sus amos? Y la forma como usted responde a sus amos, usted puede decir, no, a la verdad, yo tengo contaminaciones. O yo a la verdad, yo estoy pero bien purificadito, aleluya. Porque yo me conocía, yo era bastante rebelde, yo era los que el jefe no me podía decir nada porque me le encrespaba también y o si hacía una injusticia, yo me le igualaba y también me tiraba también las mías, hacía también las mías, me le tiraba. Ahí es donde uno comienza a mirar, todo esto es fruto de Ahora, ojo con esto. En estos días vi un video de un muchacho, un hermano de la fe, que estuvo en la fe, fue creyente, ya hoy en día, y usando la Biblia para defender su posición de sindicalista. Ahora, usted sabe que la Biblia puede ser malinterpretada también. El diablo, ¿qué hizo? Cuando se la presentó a Jesús, ¿la qué? La malinterpretó. Y el que no es entendido y no es conocedor y no ha entendido la palabra, si usted no es conocedor o no tiene la influencia del Espíritu de Dios, si usted todavía tiene esas contaminaciones,
puede coger ese camino. O puede dejarse llevar, arrastrar de eso. Por las mismas que, y no entiende que son las mismas contaminaciones que hay. Ahora, ¿cómo es su conducta? Trabaje y sea usted como empleado con su jefe, de la manera como usted quisiera. Si algún día Dios lo tiene a usted como jefe, se fueran sus empleados. ¿Sí va a entender? Sea usted con ellos. Y por eso la Biblia nos dice en Mateo, nos dice algo a lo que en estos días les compartía a los hermanos. Y les mostraba que algo, la regla de oro, y les mostraba, no es tanto la oración en un ayuno. La regla de oro tiene que ver lo que usted haga con el prójimo. Porque lo que usted haga con la gente, lo que usted haga con los demás, es lo que usted va a recibir también de parte de Dios. Porque usted puede orar. Y si usted se maneja mal como esposo, la Biblia dice que sus oraciones van a tener estorbo. La regla de oro es lo que usted haga con los demás. Para Dios es más valioso eso que cualquier otra cosa. No, el ayunar, vale, el orar es importante y muchas cosas, pero para Dios algo que es de admirar es la conducta que usted tenga hacia las demás personas. Y eso es el resultado, dependiendo cómo usted esté, libre de sus qué, mientras usted menos. ¿Cuántos están acá? Ahora, 3, en relación. Entonces, primero hablamos, una voluntad santificada opera en la familia. ¿Opera en dónde? En el trabajo. Ahora, no puede ser que en la familia es una cosa y en el trabajo es otro. No, porque si la voluntad es santificada y está operando en usted, usted es tan limpio y tan consagrado y tan obediente y es tan sometido como lo es en la casa, lo es también. Como es tan servicial en la casa, lo debe ser en el trabajo. Porque el ser servicial en un lugar y en otro lugar no. Entonces donde uno dice, este tiene como los cables como trocados. No, porque ya la voluntad mía ha sido quebrantada. La voluntad mía ha sido ya rendida. ¿Cuántos están acá? Tercero, en la sociedad, los cristianos. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, versos 13 y 14. En la sociedad, vamos a mirar la voluntad. Cuando una voluntad santificada afecta también lo que tiene que ver en la familia, el trabajo, y también se ven en la sociedad sus conductas. Mateo 5, 13 y 14. Vosotros sois la ¿qué? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que será echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, ¿qué ocurre acá? Los cristianos dan sabor al mundo. Es lo que Jesús estaba enseñando. La sazón da sabor a los alimentos, ¿cierto? Un sancocho, ¿qué es lo que lo hace rico? ¿La qué? La sazón. La sazón es lo que lo marca la diferencia. Una comida es la sazón. De un lugar a otro es la sazón. Ahora, nosotros, la Biblia dice que nosotros somos la sazón para el mundo. Y esa sazón debe ser cuando nos sometemos a las normas de Dios. Y si nos sometemos a las normas de Dios, lo más seguro es que para la sociedad no vamos a ser un problema, sino una bendición. ¿Cuántos muchachos son problema para la sociedad? Mire, las cárceles, nuestro país, no saben dónde meter ya los ¿qué? Los presos. ¿Sabe por qué? Por gente que ha tenido contaminaciones. Y ahí está el resultado. ¿Sí van a entender? Ahí está el resultado. Pero vaya un muchacho que le da lugar a Dios, es un problema menos para la sociedad, para la familia y para donde quiera que se mueva. Cuarto, pero antes de mirar, también en 1 de Juan, no se le olvide ese texto. En el 1 de Juan 2, 15 al 17 dice también, no améis al mundo. Y algo a lo que la Biblia también nos manifiesta en relación al mundo, hermano. Y ahí es donde nosotros empezamos a mirar
2, del 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, no provienen del ¿qué? Del Padre, sino del mundo. Entonces Dios nos quiere exponer a nosotros, no al mundo, a ser parte del mundo, sino a ser la sazón del mundo, a ser diferentes al mundo. Pero eso solamente cuando hay voluntades transformadas, voluntad de gente cambiada, gente que le ha dado lugar a la voluntad de ¿quién? De Dios, para no seguir viviendo en su propia voluntad. Cuarto, vamos para la cuarta, ¿cierto? Romanos 13:13. Romanos 13:13. Vamos a mirar, ¿qué dice Romanos 13:13? ¿Qué dice? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contiendas y envidias. Ahora, yo le pregunto a usted, mire acá, ¿cómo es usted? Primero, hablamos en la familia. 2, hablamos en el trabajo. 3, en la sociedad. 4, en la salida con los amigos. En la salida con los amigos. No es sabio salir con personas que no aman. ¿A quién? No es sabio. ¿Y por qué no es sabio andar con personas que no aman a Dios? Porque esas mismas personas lo exponen a usted a que se ¿qué? A que se contamine. Entonces yo no entiendo qué hace un muchacho usted para arriba y para abajo con alguien que no teme a Dios. Yo no entiendo. ¿La Biblia acaso no dice en 2 Corintios 6:14 qué comunión tiene pastor? Es que es para que se convierta al evangelio y ni le habla ni esto. ¿Cuál convertirse? Ni siquiera le habla. Ni siquiera le comparte, porque si le compartiera, como decía alguien, mire, usted llegó un muchacho y le dijo, pastor, estoy preocupado. Y le dijo el pastor, mijo, ¿y por qué? Porque es que tengo que dejar a los amigos. No, tranquilo, los amigos lo van a dejar. Porque donde está la luz no puede habitar las tinieblas. Si usted está en luz, donde está la luz no puede convivir las tinieblas. Y si usted es luz de verdad, como hijo de Dios y como creyente que entiende esto, usted no tiene que separar a nadie. Las mismas amistades lo empiezan a dejar. Lo empiezan a dejar. Usted no tiene que dejar a nadie. La misma luz suya hace que las tinieblas desaparezcan. Y hace que esas personas mismas se vayan o cambien. Porque nunca las tinieblas van a prevalecer por encima de la ¿qué? De la luz. Y por eso dice Pablo, no nos unamos, no andemos. ¿Cómo vamos a andar? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y cuántos muchachos todavía en el estudio, en el trabajo, en el deporte, y tienen todavía, donde han desarrollado vínculos fuertes de amistad, cuando uno dice, no, pero es que hermano, ¿qué? Y ahí es donde uno dice, pero ¿sabe qué es lo que pasa? El problema son ellos mismos. ¿Y cuál es el problema? Es que todavía están cargados ¿de qué? Todavía están cargados ¿de qué? De contaminaciones. Quinto. Otra área en la que necesito ser santificada, que opera mi voluntad, en el área sexual. ¿En el área qué? ¿Por qué en el área sexual? Mire, Dios creó el sexo, la parte de la sexualidad. El creador y el originador de esto es Dios. Pero aquí les aclaro algo. Dios la creó con alguna razón. Le voy a dar solamente 2 razones. La primera razón que Dios creó la parte sexual es para que el hombre se multiplique, se reproduzca. Esa es la voluntad de Dios. Pero también la parte sexual, Dios es un regalo de Dios que lo dio también para darle placer al hombre, satisfacción al hombre y placer al hombre. Pero aclaro acá, bajo el principio del matrimonio, no fuera de él. Porque fuera de él no los juzgaría ni los condenaría a Dios.
¿Ah? Ellos mismos. O sea que la sexualidad es un regalo. Ah, no, no es un regalo, no le digo. Eso es un regalo de parte de Dios. Es uno de los regalos que Dios le dio al hombre, a la humanidad, para que lo disfrute. Pero eso sí, mijo, ¿quiere disfrutarlo? Sí, Señor. Bueno, cásese. Empiece y cásese, pero no con yugos desiguales. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No, ya hay un principio. Señor, y entonces, mija, use esas rodillas y dígale: Padre, si usted le envió un cuerpo a Elías, ¿cómo no me va a mandar a mí un esposo? Si le envió un cuerpo, desde ahí es donde uno empieza a mirar, hermano. Pero Dios hay cosas que Dios las concedió, las regaló, pero tiene que saber darles ¿qué? El uso. El romance, la sexualidad debe practicarse como Dios manda. Y sexto y último, esta voluntad también, cuando la voluntad es santificada, también tiene una gran influencia en el entretenimiento. ¿En el qué? Ahora, aquí les aclaro. No es que Dios, no es que, amanto, es que quiere que me la pase leyendo Biblia, ¿o qué? ¿O es que ¿qué quiere? ¿Que me la pase orando, o qué? No, Dios también está de acuerdo con el entretenimiento. Dios está de acuerdo pero el entretenimiento en lo establecido por Dios. Ahora, ¿qué diferencia hay en ver una película cristiana a una película de terror, a una película de acción o de pornografía? Las influencias que van a tener en nosotros son completamente, y supuestamente esto es en entretenimiento. Pero mire que no hay entretenimientos que yo no puedo decir. Tengo que tener, no, esto a mí no me ministra, esto a mí no me conviene. ¿Sí van a entender? Ahora, hay entretenimientos de los cuales Dios no se opone. Hágalos, disfrútelos, gócelos. Le gusta caminar, camine. Le gusta hacer un deporte, hágalo. Porque usted de cierta manera, en ciertas actividades, mas no vamos a espiritualizar algo. Como me acuerdo alguien que me dijo, estábamos en un lugar, una casa, estaba yo paseando, y en un rato nos sentamos, y ahí es donde están los legalistas y todo eso. Entonces nos estábamos jugando, y me fui estábamos en una casa, y yo le dije, bueno, pusimos a jugar dominó, y jugando dominó, cuando llegó uno, oiga, ¿y ustedes qué hacen ahí jugando dominó? Ustedes no saben que eso es del diablo, los juegos de azar. Y yo, del diablo. Y yo, ¿por qué? ¿A quién estoy matando? ¿A quién le estoy robando? ¿A quién le estoy haciendo daño? No, yo a nadie ya hice lo que he orado, he leído la palabra, me he congregado, he meditado en las cosas de Dios, he servido, he hecho actividades acá. ¿Qué hay de malo que en un espacio yo me ponga? Acá estoy apostando plata como para quitarle la plata a alguien. Acá estoy apostando aquí dinero en entretenimiento, como un entretenimiento. ¿Sí va a entender? Ahora, si ese entretenimiento usted es de los que pierde y se llena de rabia, pues ahí sí, pues no lo haga entonces. Si usted se llena de ira, se llena de enojo, se llena de molestia, pues ahí sí ya, pues si es así, pues entonces no lo haga, entonces no le conviene hacerlo. Porque para terminar enojado, para terminar mal geniado y para terminar molesto, ahora, aquí les aclaro, el tiempo también es importante que le dedique al entretenimiento. Porque si usted le saca 4 horas a participar de un entretenimiento, escuche bien, 4 horas, y usted se va a acostar, en vez de meditar la palabra, le van a ir no los números, porque no le puse la doble 6. Entonces se la va a pasar pensando, es en el juego y no en la palabra. Ahí sí ya es grave. ¿Sí van a entender? Entonces yo tengo todo, por eso la Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de nada. Ahora quiero preguntarle a usted, y concluyo con esto: ¿cómo está su voluntad? Sus acciones, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 9,
en el verso 2. ¿Será que en su casa pueden decir sus padres, su esposo de usted, su esposa, las personas cerca de usted que están, le conocen y conviven con usted, que usted es una persona con muy buena voluntad? O tienen que decir, usted es una persona de mala voluntad, porque en la voluntad, en sus accionar, está manifestando la rebeldía, la obstinación, la idolatría, el orgullo, la terquedad, la avaricia. Está manifestando. ¿Cuántas cosas hay más? Viviendo en sus propios, ¿qué? Quiere imponer sus propios pensamientos por encima de lo que ya está establecido. Quiere vivir bajo lo que, hermano, se deja llevar de sus emociones. Entonces usted no le habla a esa persona porque sus emociones le han hablado y le han dicho, amárguese con ella no se merece su saludo, porque ella le dijo esto, porque ella le hizo esto. Entonces ahí es donde uno dice, Señor, ¿cuántas contaminaciones hay dentro de la iglesia? Y todas esas contaminaciones es el accionar. Ahora, ¿con qué uno manifiesta ese accionar? ¿Sabe con qué? ¿Cuál es la herramienta para mostrar ese accionar? ¿Con qué muestra usted la amargura? No. ¿Y los actos en dónde están? ¿Dónde se ven? ¿En el qué? El cuerpo. Y eso lo voy a estudiar con usted dentro de 8 días. Le voy a mostrar que este cuerpo que usted está viendo solamente es la demostración. Usted expresa y demuestra con su cuerpo todo lo que hay. ¿En dónde? En el alma y en el espíritu. Porque si yo estoy amargado, a Doris en vez de saludarla, si estoy lleno de ira, mi mirada va a ser como balas. Si yo estoy, mi cuerpo va a reflejar todo. Si yo estoy feliz con la alabanza, hasta lo expreso. Si yo estoy triste o tengo por allá cosas en mi interior que me están afectando y que todavía no he resuelto, su cuerpo es el reflejo de todo lo que hay dentro. Se lo voy a mostrar y lo quiero estudiar con usted dentro de 8 días.